Hola, nosotros somos el equipo 1 y les presentaremos estación total. Primero empezaremos a explicar las partes principales de la estación total. La estación total es el aparato como tal y básicamente está formado por un lente del objetivo o también llamado lente telescópico con objetivo láser, un tornillo tangencial, un teclado, una pantalla, una base, la cual es una plataforma que usualmente va enganchada al aparato, sirve para acoplar la estación total sobre el trípode y para nivelarla horizontalmente. Esta posee 3 tornillos de nivelación y un nivel circular, un trípode y de igual forma un procesador interno para cálculo y almacenamiento de datos. La estación total funciona con baterías de litio recargables. De igual forma, junto con la estación total se utiliza un bastón portaprisma y un prisma. El bastón portaprisma es una especie de bastón metálico con altura ajustable, sobre el que se coloca el prisma. Posee un nivel circular para ubicarlos con precisión sobre un punto en el terreno. Se requiere un bastón por cada prisma. En cuanto al prisma, este es conocido como objetivo o target, que al ubicarse sobre un punto desconocido y ser observado por la estación total, capta el láser y hace que rebote de regreso hacia el aparato. Un levantamiento se puede realizar con un solo prisma, pero para mejor rendimiento se usan al menos 2 de ellos. Ahora hablaremos sobre la configuración y el posicionamiento de la estación total. El montaje de la estación total. Durante el trabajo de campo, la parte más ardua es realmente el montaje del instrumento sobre un punto topográfico. Puede llegar a ser difícil para un técnico, sobre todo considerando las irregularidades del terreno y el agotamiento físico. Aparte que se tiene que considerar que durante el levantamiento será necesario mover e instalar de nuevo el aparato en muchas ocasiones. El procedimiento de montaje se puede dividir en 3 partes secuenciales: la selección y marcado del punto de control topográfico, el montaje y centrado del instrumento y la nivelación del aparato. Selección y marcado del punto de control topográfico. Para la selección y marcado del punto de control es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: que el punto tenga buena visibilidad, ya que al mover e instalar de nuevo el aparato resulta a veces tedioso. Se debe escoger una ubicación estratégica desde la que se puedan observar la mayor cantidad de puntos posibles. Usualmente escogemos el centro en un cruce de calles, ya que desde este punto tenemos la mejor visibilidad posible en 4 direcciones diferentes. Además, visualizamos adecuadamente el siguiente punto de control topográfico. 2. La seguridad personal y del equipo topográfico. Sobre todo en calles donde existe un tráfico de vehículos constante, se requiere tomar precauciones y probablemente escoger el centro de la calle no sea la mejor alternativa. Para prevenir accidentes, el personal de campo deberá usar chalecos reflectivos y colocar conos de precaución alrededor del aparato en sentido del tráfico. Una vez escogido el punto de control, es necesario realizar una marca perdurable en el terreno. Esta marca depende del tipo de terreno y pueden utilizar clavos de acero de 2 pulgadas, pintura roja en spray, crayones o marcadores indelebles, etc. La idea es que la marca sea visible durante al menos 5 días después del levantamiento, ya que ese mismo punto se puede volver a utilizar más adelante. Montaje centrado del instrumento. Primero hablaremos sobre el monte del trípode. Podemos seguir las siguientes figuras en las que explicaré cada paso. 1. Punto visado donde se pondrá el tripié. 2. Se procede a colocar el tripié sobre el punto de observación. 3. El tripié se posiciona a la altura de la barbilla. 4. Luego se procede a atornillarlo en cada uno de los extremos del trípode. 5. Se procede a separar las patas con separaciones iguales y sobre el punto observado. 6. Se ajusta la cabeza para que quede nivelada. Esto se hace asegurando que las puntas de las patas queden seguras y no se muevan. Una vez hecho esto, proseguimos a aflojar los tornillos para subir o bajar la plataforma donde se sentará la estación. 7. Hecho lo anterior, solo queda verificar visualmente que esté nivelada horizontalmente. Ahora les explicaré sobre el instale del instrumento, o mejor dicho, el instale de la estación total. 1. Se procede a abrir el maletín donde está la estación total, procurando hacerlo con la posición en la que se muestra la figura. 2. Una vez abierto el maletín, se tiene que poner mucha atención a la manera de cómo viene la estación, de tal manera que no se maltrate. 3. La base de la estación tiene un punto amarillo. Este punto debe estar al frente y el panel de la maniobra tiene que estar igualmente al frente. 4. Se saca la estación total con mucho cuidado, de tal manera que se usen ambas manos para sostenerlo. 5. Se coloca el instrumento sobre la cabeza del tripié y sujetando con una mano al instrumento aprieta el tornillo de fijación. 6. Enfoque el punto topográfico mirando por el ocular de la plomada óptica.
Gira el ocular para enfocar el retículo, esto le permitirá ver claramente los círculos concéntricos del enfoque del objetivo. 7. Con el ocular de la plomada óptica, fija el punto de observación, dejando fija una de las patas y moviendo las otras dos hasta encontrar el punto. 8. Afloje ligeramente el tornillo del centrado de la parte inferior de la unidad. 9. Mirando por el ocular, deslice suavemente el instrumento sobre la cabeza del trípode hasta el punto topográfico esté exactamente centrado en el retículo. Vuelva a apretar bien el tornillo del centrado. La imagen número 10 es la vista desde el ocular para el centrado de los círculos concéntricos y el retículo. El círculo más pequeño es el punto visado y el círculo más grande es el círculo concéntricos. Para la benivelación 2 tiene las siguientes 3 figuras. En la primera figura, se afloja el tornillo de apriete horizontal para girar la parte superior del instrumento hasta que el nivel tubular esté paralelo a la línea situada entre los tornillos A y B de nivelación de la base. Centre la burbuja de aire moviendo los tornillos A y B de nivelación de la base simultáneamente en direcciones opuestas, ambos hacia adentro o ambos hacia afuera. La burbuja se moverá hacia el tornillo que se gire en sentido horario. Nivel tubular. Si la burbuja está descentrada, proceda con lo siguiente. Gire de nuevo los tornillos A y B por igual y elimine la mitad del desplazamiento de la burbuja. O gire la parte superior de otros 90 grados y utilice todo el tornillo C de nivelación para eliminar la mitad restante del desplazamiento en esta dirección. Ahora procederemos con la nivelación electrónica o de pantalla. Primero que nada se introduce la pila en la estación. Pulse ON, encender en el teclado del instrumento. 2. De la pantalla principal presione MEAS, medición y posteriormente presione el botón Function hasta encontrar la función TILT, inclinación y presionar. 3. Poner la pantalla paralela a una de las caras de la base. Con los tornillos de nivelación, centrar el punto en el nivel circular. Girar simultáneamente los tornillos de enfrente, hacia adentro o hacia afuera según se requiera, y luego el tornillo sobrante en dirección que se requiera. El rango será de -10 a 10, en X y en Y respectivamente. El primer paso para la medición con una estación total consiste en la nivelación mencionada anteriormente. El siguiente es la selección del archivo de trabajo. Se enciende el aparato pulsando ON en el teclado. Una vez encendido, se busca el menú principal, el cual está dividido en 3 categorías básicas: medición, con la que se realiza cualquier tipo de medición; memoria, para administrar los archivos con los que se está trabajando; configuración, con la que se podrá modificar la configuración del aparato. Dentro del menú configuración se puede elegir el archivo de trabajo que se estaba utilizando y que tenía el nombre que le habíamos dado, o se puede empezar de cero empezando a grabar nuevos. Una vez establecidos los parámetros anteriores, procederemos a realizar la toma de datos para el levantamiento topográfico. Se coloca un nuevo punto donde más nos convenga y le damos un nombre. También es recomendable marcarlo con pintura o con una estaca de madera. Una vez hecho esto, colocamos el prisma encima y la dirección a la estación y procederemos a anotar sus coordenadas y guardarlas. Este procedimiento lo repetiremos todas las veces que deseemos, cuantas más mejor, para así tener un buen número de coordenadas, que van a ser las que luego den forma al plano topográfico. Finalmente, tras realizar el levantamiento topográfico con la estación total, el técnico redactará un informe. En el caso de las medidas de los ángulos, cuando la estación total está estacionada, se pueden realizar lecturas de ángulos horizontales y lecturas de ángulos verticales. Si además está orientada, los ángulos horizontales son azimuts. En el caso del ángulo horizontal, se enreza el hilo vertical del retículo al objeto, más próximo posible al centro del retículo, con el tornillo de giro horizontal. Para el ángulo vertical, se acciona solo el tornillo de giro vertical, sin mover la lidada, hasta que el hilo horizontal del retículo quede enrazado con el objeto. Para las coordenadas, el funcionamiento del aparato se basa en un principio geométrico sencillo y muy difundido entre los técnicos catastrales conocidos como triangulación, que en este caso consiste en determinar la coordenada geográfica de un punto cualquiera a partir de otros dos conocidos. En palabras claras, para realizar un levantamiento con estación total, se ha de partir de dos puntos con coordenadas conocidas o en su defecto asumidas, y a partir de esa posición se observan y calculan las coordenadas de cualquier otro punto en campo. En el caso del área, se puede calcular el área de una superficie en pendiente y horizontal delimitada por 3 o más puntos conocidos sobre una línea, mediante la introducción de las coordenadas de los puntos.
La superficie se calcula mediante la observación de los puntos en una línea que encierra un área en orden, o la lectura en las coordenadas previamente registradas en orden. Los 3 primeros puntos especificados, medidos o ingresados se utilizan para crear el área en pendiente. Los siguientes puntos se proyectan verticalmente sobre esta superficie y se calcula el área de la pendiente. Las estaciones totales proporcionan la distancia directamente, aunque es importante tener en cuenta una serie de factores. La utilización o no de prisma. Las últimas versiones permiten medir las distancias sin necesidad de colocar el prisma. Constante del prisma, en caso de utilizarse varios tipos de prisma. La persona que lleve el jalón y los prismas deberá informar en todo momento si cambia de tipo de prisma, para que se identifique en la estación total y aplique la constante correcta. Verticalidad del jalón. Es necesario cerciorarse que el nivel de este no está descorregido. Apuntar y enfocar al centro del prisma. Elección del modo de medida de distancia, pudiendo elegir entre precisión, rápido o tracking. Transformación de la distancia obtenida. Las estaciones totales miden distancia geométrica, siendo la distancia utilizada en planos es la reducida, por lo que será necesario transformarla. Hablando ahora de los modelos existentes en el mercado, existe una amplia variedad de marcas que manejan diversos tipos de estaciones totales. La más conocida y destacada sería la marca Topcon. Esta es una de las más famosas debido a su relación calidad-precio. Cuenta con una amplia variedad de modelos como lo son la Topcon ES50, la Topcon ES60, la GM50, entre muchas otras como se ven en la imagen. La segunda marca es la Sokia. Esta destaca en el mercado debido a su gran calidad y cuenta con algunos modelos destacados como lo serían la estación total Sokia Z510, la Sokia CX105 y la Sokia IM105. La tercera marca sería la Trimble. Esta actualmente cuenta con los diseños más competitivos del mercado en cuestión de estaciones totales y cuenta con la ventaja que son muy fácil de conseguirlas. Los modelos más destacados serían la Trimble SX10, la Trimble S9HP, la Trimble S5 y la C5HP. La cuarta marca sería la marca Nikon. Esta, al igual que con sus cámaras, cuenta con estaciones totales de gran calidad para trabajos topográficos como lo serían la Nikon NPL352 o la 332 o la Nikon DTM352. La quinta y última marca es la Leica. Esta marca es de origen alemán y se caracteriza por su buena calidad y sobre todo por sus precios como uno de los más bajos del mercado. Los principales modelos de estaciones totales serían el modelo Leica Flatline TS10, el Flatline TS07 y el Flatline TS03. Por último, hablaremos de la precisión de las estaciones totales. Existen estaciones con precisiones de 10, 7, 5, 3, 2, 1.5, 1 y 0.5 segundos. Esto establecido por las normas ISO 17723 o DIN 18723. Respecto a la precisión lineal, cualquier estación actual dispone de precisiones de 2 milímetros a 2 partes por millón. Las estaciones totales más modernas vienen con dos tipos de distanciómetros, el infrarrojo y el de láser visible. Existen 3 tipos de levantamientos: levantamientos urbanos, levantamientos de minas y levantamientos hidrográficos. Los levantamientos urbanos se llevan a cabo en áreas urbanas para definir la ubicación de los linderos de parcelas y poder precisar las superficies, con la finalidad de conseguir un plano que servirá de base para la realización de estudios, planeaciones, diseños, reformas, ampliaciones o proyectos nuevos de vialidades. Los levantamientos de minas están enfocados en fijar y regular la posición de las actividades subterráneas, las cuales se necesitan para poder explotar minas y con ello obtener materiales y minerales diversos. Y por último, los levantamientos hidrográficos determinan el relieve del fondo de un río, lago, embalse, líneas litoral, así como costeras. Hace referencia a aquellas actividades que se requieren para conseguir planos relativos a las masas acuáticas, cantidades y flujo de agua para proyectos de generación de energías y control de inundaciones. La estación total puede servir para aplomar a partir de una altura o sobre un punto en el terreno. También se puede revisar una línea vertical de una estructura. También se pueden usar para levantamientos. Al trazar la planta de una construcción se puede determinar la posición y la altura del punto de la misma, midiendo ángulos y distancias. También se pueden usar para alinear una construcción y así poder determinar los perfiles de los límites sobre los cuales se colocan las estacas. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.